El Tribunal Supremo Popular informa que este lunes, 8 de diciembre de 2025, notificó las sentencias de los procesos penales contra el acusado Alejandro Miguel Gil Fernández. En la primera causa penal fue considerado responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, estos últimos de carácter continuado. Como resultado de tal calificación, el tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad. En el segundo proceso se le consideró responsable de los delitos de cohecho de carácter continuado como medio a fin de cometer falsificación de documentos públicos, así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado. En este caso, el tribunal le impuso la sanción conjunta de 20 años de privación de libertad. En ambos procesos contra Gil Fernández se aplicaron sanciones accesorias de confiscación de bienes, prohibición del ejercicio de funciones que impliquen administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros y privación de derechos públicos, entre otras. Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes. Engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando con ello daños a la economía. Incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo. No se ha dicho aún la última palabra, quedan las vías legales de apelación y queda la Corte Internacional de Justicia porque esto no se va a quedar así. Yo pienso que todo es una gran manipulación de una corrupción tal que tienen ellos mismos dentro de la propia alma del régimen, que ya no dan más. Alejandro Gil ha sido el chivo expiatorio perfecto. Hablan de que se le van a confiscar los bienes, como si los pocos bienes que tiene mi hermano hubiesen sido obtenidos por alguna actividad ilícita, que no lo es, porque ya yo expliqué en una entrevista anterior que te di, que mi hermano lo que hizo fue una permuta estatal con mi casa, la casa nuestra familiar, antes del triunfo de la revolución. O sea, no es una casa que compró ni que obtuvo por malas vías ni por ningún negocio. Una vez más me convenzo de la corrupción tan grande, de la falta de derechos, de la falta de garantías procesales. Los cubanos están presos, no tienen garantías, no tienen vida, no tienen seguridad, no tienen legalidad, no tienen nada. Y no vamos a dejar las cosas así. Primero vienen las apelaciones normales, la apelación que toca, que la hará el doctor Abel Solá, por supuesto. Y una vez que concluyan todos los procesos y la sentencia sea firme, porque mientras esté en proceso de apelación, ninguna sentencia es firme. Cuando la sentencia sea firme, pues iremos nosotros a la Corte Internacional y utilizaremos todos los medios posibles para sacar a mi hermano de la cárcel. Mi hermano es un corrupto, yo no lo defiendo. Mi hermano es un corrupto, igual que todos ellos. Es evidente, ellos son un gobierno totalmente corrupto hasta la médula. Es un gobierno corrupto, pero le tocó a mi hermano perder en esta oportunidad, le tocó a él, porque lo ponían todas las malas noticias. La cara la daba Alejandro Gil en la mesa redonda. Van a subir esto, van a quitar esto. Alejandro Gil lo fueron poniendo para que fuera cargando con todas las culpas y fuera la cara visible del desastre económico, social, político y la desvergüenza más grande de la historia de un país. Como decía el otro día, una revolución que nació verde como las palmas, como decía Fidel Castro, de los humildes con los humildes y para los humildes, y que ha traicionado a todo un pueblo de esa manera tan desvergonzada. Cadena perpetua. Esas son las dos palabras que retumban hoy en cada esquina de la isla, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Cadena perpetua más 20 años de privación de libertad. Ese es el precio, o mejor dicho, la etiqueta que el régimen ha decidido ponerle al desastre.
Ayer lunes 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo Popular bajó el martillo y sentenció a Alejandro Miguel Gil Fernández, el hombre que hasta hace nada te pedía confianza en la mesa redonda, el arquitecto de la tarea de ordenamiento, el rostro de la economía cubana. Lo han condenado por espionaje, por corrupción y por traición a la patria. Pero detente un segundo. Respira. Mira a tu alrededor. Abre tu refrigerador. Mira la factura de la luz o el hueco oscuro donde debería haber electricidad. La pregunta que te hago ahora, mirándote a los ojos, es la siguiente. Si Alejandro Gil es el traidor, el espía y el corrupto que dicen que es, y si ya está encerrado de por vida, ¿por qué tu vida sigue igual o peor? ¿Por qué la cuenta no cuadra? Quédate conmigo, porque hoy no vamos a leer una sentencia judicial. Hoy vamos a hacer una autopsia política. Vamos a desarmar pieza por pieza la lógica de esta condena, para entender cómo un sistema que se dice infalible de repente descubre que su ministro estrella era supuestamente un agente de la CIA y un ladrón, y nadie se dio cuenta durante años. Hoy vamos a analizar la lógica ilógica detrás de esta decisión y a ponerle números y rostros a esta contradicción. Comencemos por el hecho, crudo y duro. El comunicado oficial es frío, burocrático, diseñado para cerrar el capítulo sin hacer ruido. Nos dicen que Gil engañó a la dirección del país. Fíjate bien en la frase, engañó a la dirección del país. Nos dicen que sustrajo información clasificada, que la dañó y la entregó al enemigo. Nos dicen que recibió sobornos. Y la conclusión es una sentencia que suena a castigo ejemplar, privación perpetua de libertad. Es el final de la película para el personaje, pero es apenas el comienzo del análisis para nosotros. Porque aquí hay algo que chirría, algo que ofende la inteligencia del cubano de a pie. Piensa en esto. Alejandro Gil no era un funcionario de nivel medio escondido en una oficina oscura. Era viceprimer ministro. Se sentaba a la derecha de Miguel Díaz-Canel. Despachaba a diario con la cúpula militar y civil. Me está diciendo que en el país, con el aparato de contrainteligencia más paranoico y omnipresente del hemisferio, donde saben si compraste una libra de carne de res ilegal o si hablaste mal del delegado en la cola del pan, el ministro de Economía fue un espía de la CIA durante años y nadie lo vio. Aquí entramos en el primer acto de este drama, al que llamaremos la leyenda del lobo solitario. La narrativa oficial nos quiere vender la idea de que Gil actuó solo, que él, en su infinita maldad y degradación moral, engañó a todos esos inocentes y sacrificados líderes que lo rodeaban. Pero analicemos esto con la cabeza fría. Para que Gil pudiera cometer los delitos de los que se le acusa, especialmente el de actos en perjuicio de la actividad económica. Tuvo que firmar documentos, aprobar resoluciones, mover presupuestos. En Cuba, tú lo sabes bien, no se mueve una hoja sin que 3 niveles de dirección lo aprueben. La tarea ordenamiento, ese monstruo que se comió tus ahorros y disparó la inflación a niveles estratosféricos, no la escribió Gil en una servilleta mientras tomaba café. Fue discutida en el Buró Político, aprobada por el Consejo de Ministros, aplaudida en la Asamblea Nacional y defendida por el propio Díaz-Canel como la salvación del socialismo. Entonces, si Gil es culpable de dañar la economía, ¿qué son los que levantaron la mano para aprobar sus planes? ¿Son cómplices o son incompetentes? No hay tercera opción. Si sabían lo que hacían, son parte del crimen. Si no lo sabían y se dejaron engañar por un solo hombre durante 5 años, entonces no están capacitados para dirigir ni un puesto de fritas, mucho menos un país. Y esto nos lleva a lo que comentaba su propia hermana María Victoria Gil en esa entrevista reveladora que acabamos de repasar. Ella, desde el dolor familiar pero con una claridad meridiana, pone el dedo en la llaga. Dice que su hermano es corrupto, sí, lo admite. No lo defiende como un santo. Pero dice algo más importante, es un chivo expiatorio. Dice que es una corrupción compartida, que todas las medidas relevantes son aprobadas al máximo nivel. Y ahí está la clave del asunto. La sentencia contra Gil es un cortafuegos. Es un intento desesperado de contener el incendio para que no queme a los que están más arriba. Necesitaban un culpable con nombre y apellido para explicar por qué no hay comida, por qué el dólar está por las nubes y por qué las termoeléctricas se caen a pedazos. Y le han dicho al pueblo, aquí tienen al culpable. Fue él. Fue el traidor. Nosotros, los que quedamos, somos los héroes que descubrimos el pastel.
Pero tú y yo sabemos que la realidad es mucho más compleja y oscura. Vamos a profundizar en el segundo acto, el efecto dominó en tu bolsillo. Porque esta sentencia no es solo un papel legal, es una burla a tu sufrimiento diario. El tribunal dice que Hill generó daños a la economía. Vaya eufemismo. Daño a la economía es que se rompa una tubería. Lo que ha pasado en Cuba es una demolición controlada de la calidad de vida. Cuando Hill prometió que el ordenamiento no dejaría a nadie desamparado, el dólar estaba a 24 pesos en la mente de los planificadores. Hoy, la realidad te golpea la cara cada vez que vas a comprar un cartón de huevos o una libra de arroz. Esa inflación, esa pérdida del valor de tu trabajo, esa angustia de no saber si vas a comer mañana. Ahora el gobierno quiere que creas que fue culpa exclusiva de los planes de un espía. Es una narrativa muy conveniente. Si el plan falló porque el arquitecto era un traidor, entonces el sistema no tiene la culpa, ¿verdad? El modelo sigue siendo perfecto, solo falló el hombre. Es la vieja táctica de lavar la cara del dogma sacrificando al hereje. Pero la matemática no perdona. Los fallos estructurales de la economía cubana, la improductividad, la burocracia, el bloqueo interno a las fuerzas productivas, eso no lo inventó Hill. Eso estaba ahí antes de él y lamentablemente sigue ahí después de su sentencia. Piénsalo un momento. Nos dicen que recibió sobornos de firmas extranjeras. ¿Qué firmas? ¿A cambio de qué contratos? ¿Dónde está ese dinero? ¿Se recuperó? Y lo más importante, esos contratos fraudulentos, ¿quién más los visó? El Ministerio de Comercio Exterior no vio nada. El Banco Central no vio los movimientos. La Contraloría General de la República estaba de vacaciones. La sentencia habla de confiscación de bienes. María Victoria dice que lo que le van a quitar es una casa que fue una permuta y 4 cosas más. Si Hill robó tanto como para merecer cadena perpetua, ¿dónde están los millones? O quizás, y esto es solo una hipótesis que te lanzo, el verdadero crimen de Hill no fue robar dinero, sino robarle la esperanza a la gente y luego convertirse en un estorbo político cuando ya no servía para dar la cara en la televisión. Hablemos ahora de la acusación de espionaje. Esta es la parte más novelesca y a la vez la más aterradora. Según el tribunal, Hill pasaba información al enemigo. ¿Qué información? ¿Que el país estaba en bancarrota? Eso lo sabía cualquier cubano que saliera a la calle. ¿Que las termoeléctricas no tenían mantenimiento? Eso se veía en los apagones. ¿Qué secreto de Estado tan vital podía tener un economista que no fuera la confirmación del desastre que ellos mismos crearon? Pero acusarlo de agente de la CIA cumple una función vital para el relato del régimen. Convierte la incompetencia en conspiración. Ya no es que sean malos administradores, es que hay una guerra y el enemigo tenía un infiltrado en la cúpula. Eso justifica el estado de sitio, justifica la represión, justifica el secretismo. No podemos darte datos porque el enemigo nos acecha. Y ahora resulta que el enemigo despachaba en el Consejo de Ministros. Es una burla macabra. Y quiero que te fijes en un detalle que mencionó María Victoria y que el comunicado oficial pasa por alto: el silencio de los otros. ¿Dónde está Manuel Marrero en esta historia? Marrero era el jefe directo de Hill. Como primer ministro es el responsable de la gestión del gobierno. Si tu mano derecha, tu ministro de Economía, resulta ser un traidor y un corrupto durante años, tú no tienes ninguna responsabilidad. No hay una culpa invigilando, como dicen los abogados. No deberías renunciar por incapacidad manifiesta para controlar a tu equipo. Pero no. Marrero sigue ahí. Díaz-Canel sigue ahí. La cúpula sigue intacta. Solo cae Hill. Esto nos confirma que en Cuba la justicia no es ciega. Tiene una vista selectiva muy afilada. Se aplica con todo el peso de la ley al que cae en desgracia, pero protege con un manto de impunidad a los que siguen siendo útiles para el poder. Entremos en el tercer acto, la lógica ilógica o el misterio de la seguridad del Estado. Aquí es donde la narrativa oficial hace aguas por todos lados. El Ministerio del Interior, el temido MININT, se enorgullece de saberlo todo. Se jactan de infiltrar grupos opositores de 5 personas en un garaje y nos vamos a creer que no sabían que el viceprimer ministro, el hombre que manejaba la caja fuerte del país, estaba, según ellos, vendido a la CIA. Hay 2 opciones y las 2 son aterradoras para el régimen. Opción A: la seguridad del Estado es totalmente incompetente y se les pasó un elefante por delante de la nariz. Esto significaría que el mito de la omnipotencia del G2 es mentira y que son vulnerables. Opción B: sabían lo que Hill hacía
lo dejaron correr, lo documentaron y guardaron la carta para usarla cuando fuera necesario. Lo dejaron actuar, lo dejaron hundir la economía y cuando el descontento popular ya era insoportable, sacaron la carpeta, lo acusaron y lo ofrecieron en sacrificio para calmar a las fieras. ¿Cuál de las dos te parece más probable? Yo tengo mi opinión, pero quiero que tú formes la tuya. Esta sentencia también tiene un mensaje hacia adentro, hacia las filas del propio gobierno. Es un aviso a navegantes. Si le podemos hacer esto a Alejandro Gil, que era uno de los nuestros, que era íntimo del poder, imagínate lo que te puede pasar a ti. Cuadro intermedio, gerente de empresa, delegado municipal, si te apartas 1 milímetro del guión o si necesitamos un culpable mañana, la cadena perpetua no es solo para castigar a Gil, es para aterrorizar a la burocracia. Es para garantizar una lealtad basada en el miedo, no en la convicción. O estás con nosotros hasta la muerte o te pudres en la cárcel como traidor. No hay salida honorable, no hay renuncia tranquila. Es la lógica de la mafia aplicada a la política de Estado. Pero volvamos a la calle, a tu realidad. ¿Qué cambia mañana para ti? ¿Va a bajar el precio del pollo porque Gil esté preso? ¿Van a arreglarse las termoeléctricas porque le confisquen la casa a su familia? No. Y esa es la tragedia. El circo judicial puede entretener, puede dar tema de conversación para unos días, puede incluso satisfacer esa sed de venganza que a veces sentimos cuando vemos a los responsables de nuestra desgracia caer. Pero no soluciona nada. Porque el problema no era Gil. Gil era un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es un modelo centralizado que no funciona. Un sistema político que no permite la fiscalización pública, una prensa que solo repite lo que le dictan y una cúpula que vive desconectada de la realidad. Mientras no cambie eso, pueden meter preso a Gil, a Marrero y a medio Consejo de Ministros. Y la crisis seguirá ahí, intacta, devorando los sueños de otra generación. Hay una frase en el análisis que compartimos al principio que me golpeó fuerte. El pueblo no necesita un parte de prensa. Merece una explicación política. ¿Y cuánta verdad hay ahí? Nos han tirado una nota informativa como quien tira un hueso, pero nos deben la verdad. Nos deben explicar cómo es posible que se hayan dilapidado miles de millones en inversiones hoteleras mientras la agricultura colapsaba y que el ministro de Economía lo permitiera. Nos deben explicar por qué se insistió en un tipo de cambio ficticio que desangró las reservas del país. Nos deben explicar por qué se priorizó la compra de patrullas policiales sobre ambulancias. Gil firmó los cheques, sí, pero la orden política vino de más arriba. Y esa responsabilidad política no se borra con una sentencia judicial. La historia no absolverá a quienes se esconden detrás de un chivo expiatorio. Ahora, déjame hablarte de la traición. La verdadera traición. El tribunal dice que la traición a la patria es el crimen más grave. Estoy de acuerdo, pero ¿qué es la patria? ¿La patria es el gobierno? ¿La patria es el partido? No, la patria eres tú. La patria es la madre que no tiene leche para su hijo. La patria es el jubilado que vende maní porque la pensión no le alcanza ni para los medicamentos. La patria son los millones de cubanos que han tenido que emigrar buscando un futuro que su tierra les negó. La verdadera traición a la patria es haber convertido a un país próspero y lleno de talento en una ruina de la que sus hijos huyen. Esa es la traición que debería juzgarse. Y en ese juicio, Alejandro Gil sería solo uno más en el banquillo de los acusados y el banco estaría muy, pero muy lleno. También es interesante notar la reacción internacional, o la falta de ella. Cuba es firmante de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. El régimen usa esto para darle un barniz de legalidad internacional al proceso. Miren, estamos combatiendo la corrupción. Pero la corrupción en Cuba no es un fallo del sistema, es una característica del sistema. Sin transparencia, sin prensa libre que investigue, sin separación de poderes, la corrupción es inevitable. El funcionario que administra recursos escasos con discrecionalidad absoluta siempre tendrá la tentación y la oportunidad. Gil cayó porque rompió alguna regla no escrita del juego de poder o porque se volvió prescindible, no porque el sistema de repente haya decidido volverse honesto. No te confundas. Esto no es una limpieza ética, es un ajuste de cuentas. Y quiero detenerme en la figura de la familia. La entrevista con María Victoria es desgarradora. Vemos cómo el sistema devora incluso a los suyos. Ella creía en la revolución, su hermano era parte de la élite. Y ahora, el abismo. Esto nos recuerda que bajo un régimen totalitario nadie está a salvo. Hoy eres el verdugo, mañana la víctima. Hoy eres el que aplaude en la primera fila, mañana
eres el traidor en el titular del Granma. Esa inseguridad jurídica, ese miedo latente, es lo que paraliza al país. ¿Quién se atreve a innovar, a proponer algo diferente, a cuestionar una orden absurda si el precio puede ser la cadena perpetua? El mensaje es: obedece y calla. Y la obediencia ciega es lo que nos ha traído hasta aquí, hasta este precipicio. Mira, la sentencia de 20 años adicionales por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal es casi anecdótica al lado de la cadena perpetua, pero es reveladora. Evasión fiscal. En un país donde el mercado negro es la única forma de sobrevivir para la mayoría, acusan al ministro de Economía de evasión fiscal. Es una ironía cruel. Tráfico de influencias. ¿Existe alguna otra forma de resolver problemas en Cuba que no sea a través de socios, contactos y palancas? Lo que han hecho es tipificar como delito las prácticas cotidianas de supervivencia del sistema para usarlas como arma política. Es la hipocresía elevada a la categoría de jurisprudencia. Para ir cerrando este análisis, quiero que te quedes con una idea clara. No permitas que este titular te distraiga de lo esencial. Alejandro Gil ya es historia. Su vida política y personal ha sido cancelada. Pero tu realidad sigue ahí. La escasez sigue ahí. La falta de libertades sigue ahí. No te conformes con que te entreguen la cabeza de un ministro en bandeja de plata. Exige más. Exige saber la verdad completa. Exige saber quién más firmó. Exige saber dónde está el dinero. Exige saber por qué, si el plan era tan malo y el ministro tan corrupto, se demoraron años en detener la sangría. No dejes que te vendan justicia cuando lo que te están dando es teatro. La transparencia que pedía el analista en el texto que leímos es fundamental. La hora de la transparencia es ya, decía. Pero seamos realistas. Un régimen que vive de la oscuridad no te va a regalar la luz. La transparencia la tenemos que construir nosotros, cuestionando, analizando, no tragando entero los comunicados oficiales, conectando los puntos como hemos hecho hoy. Gil mintió, dice el tribunal. Probablemente. Pero ¿quién nos asegura que los que lo juzgaron nos están diciendo la verdad? La mentira ha sido la política de Estado durante décadas. Mentiras sobre las zafras, mentiras sobre el turismo, mentiras sobre la salud, mentiras sobre la energía. Gil fue, al final del día, un engranaje más en la gran maquinaria de la mentira. Su pecado imperdonable no fue mentirle al pueblo. Eso lo hacen todos los días. Su pecado fue, quizás, dejar de ser útil para sostener la mentira mayor. Este caso debe servirnos de espejo. Un espejo roto donde se refleja la decadencia de un modelo que ya no tiene nada que ofrecer más que represión y chivos expiatorios. No celebres la caída de Gil como una victoria de la justicia. Obsérvala como el síntoma de un colapso. Cuando un régimen empieza a devorar a sus propios hijos con esta ferocidad, es porque el miedo se ha instalado en la cúpula. Tienen miedo de que la verdad salga a la luz. Tienen miedo de perder el control y en su desesperación reparten culpas y condenas. Pero las cárceles no producen comida y las sentencias no generan electricidad. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué has vivido en carne propia los experimentos económicos de estos años? ¿Te sientes satisfecho con esta sentencia? ¿Crees realmente que Alejandro Gil actuó solo y engañó a todo el gobierno o crees que es solo la punta del iceberg? ¿Sientes que se ha hecho justicia o que te han dado un espectáculo para distraerte del hambre? Cuéntame tu historia, dime cómo te afectó la tarea de ordenamiento, déjamelo ahí en los comentarios, porque tu testimonio es la única verdad que no pueden manipular. Te leo atentamente y prometo que vamos a debatir esto a fondo. Si este análisis te ha parecido valioso, si crees que es importante mirar más allá del titular oficial y entender las entrañas de lo que sucede en nuestra isla, la mejor forma de apoyar este espacio es suscribiéndote y activando esa campanita. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir hablando claro sin pelos en la lengua. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, que todavía cree en la versión del noticiero, compártele este video. Quizás le ayudes a abrir los ojos. La información es poder y compartirla es un acto de libertad. Nos vemos en un próximo video de Cuba Actualidad. Hasta la próxima.